Che, loco, ¿todo bien? Tranqui, que te cuento un toque de qué va este libro, como si estuviéramos tomando unas birras en Palermo. ¿Sabés cómo se le ocurrió todo esto del Fahrenheit 451 a Ray Bradbury? Fueron como 5 cuentitos cortos que escribió en un par de años. Y después, con $9.50 que gastó alquilando una máquina de escribir en el sótano de una biblioteca, terminó armando esta novela corta en re poco tiempo. 9 días. En uno de esos cuentos, llamado Bonfire, un tipo, justo antes de que se acabe el mundo, se pone a pensar en las cosas que le apasionan. En otro, Bright Phoenix, que es más imaginativo, la cosa va de un futuro cercano donde un patriota fanático amenaza al bibliotecario del pueblo por tener miles de libros que van a quemar. Cuando llegan los bomberos, pero acá los bomberos queman libros, no apagan incendios. ¡Qué flash! El bibliotecario los invita a pasar y en vez de defenderse, usa unas armas re sutiles contra ellos. Lo más loco de esa historia es que te das cuenta de que toda la gente del pueblo se aprendió los libros de memoria para esconderlos. O sea, los libros están por todos lados, pero en la cabeza de las personas. El fanático ese se recontra enloquece y ahí termina el cuento. Después hay otras historias parecidas, como una de los personajes de Oz, Tarzán y Alicia, que están exiliados en Marte. Y cuando queman los últimos libros en la Tierra, estos personajes como que se desvanecen. Bradbury cuenta que en el sótano de esa biblioteca gastó una banda de monedas de 10 centavos para poder escribir. En esa época, años 50 ponele, no tenía mucha guita para tener una oficina propia. Un día escuchó el ruido de las máquinas de escribir en la UCLA y descubrió ese lugar donde podía escribir por unas monedas. Dice que ahí se le metió una idea en la cabeza que al principio era chiquita, pero que se hizo enorme. Estaba tan metido en esa idea que le costó volver a la realidad cuando salió del sótano. Describe como una aventura re emocionante ir a la biblioteca, buscar citas, leer un montón y después bajar corriendo para meter todo eso en su historia. Estaba re manija, como el loco de Melville con su Moby Dick. Sentía que la novela lo escribía a él, una energía que iba y venía entre él y la máquina de escribir. Un logro zarpado porque siempre había escrito cuentos cortos y le daba cosa tirarse al vacío de una novela. Este fue su primer intento sin paracaídas. Estaba re entusiasmado, oliendo los libros y todo, pero al principio nadie quería publicar The Fireman, que después sería Fahrenheit 451. Todas las revistas lo rechazaron hasta que una llamada Galaxy, con un editor más jugado, lo publicó. Bradbury tenía una relación con las bibliotecas desde chico. Cuenta que le dolió mucho enterarse de los incendios de la biblioteca de Alejandría. Dice que de pibe era un habitante de los altillos y sótanos de la biblioteca Carnegie de su ciudad. Iba todos los lunes a la noche con su hermano y la bibliotecaria siempre los miraba raro porque llevaban más libros que lo que pesaban. También cuenta que cuando viajaban en auto con su familia, en cuanto paraban, él salía corriendo a la biblioteca más cercana a buscar más historias. Después de la secundaria no tenía plata para ir a la universidad, así que vendía diarios y se la pasaba en la biblioteca central, donde a veces escribía cuentos cortos en esos papelitos que hay para tomar notas. Salió de la biblioteca a los 28 años, hecho un graduado de ahí, según le dijo un decano años después. Sus profesores de literatura de la secundaria fueron importantes para él. Cuenta que escribió un montón de poemas, ensayos, cuentos y novelas sobre bibliotecas, bibliotecarios y autores. Hasta conoció a su esposa en una librería. Pero volviendo a la historia de Fahrenheit 451, dice que un cuento anterior, El peatón, creció hasta convertirse en la novela. En el 53 pasaron 2 cosas buenas. Un editor, Ian Ballantine, se arriesgó a publicar novelas en tapa dura y rústica al mismo tiempo, y vio potencial en su manuscrito si le agregaba 25.000 palabras más. Bradbury dudaba si podía hacerlo, si podía revivir la historia y los personajes sin que se le patinara la cabeza. Él se considera un escritor apasionado, no intelectual, y necesita que sus personajes vivan la historia por delante de él. También seguía pensando en las charlas que tenía en su cabeza con el jefe de bomberos y en la idea de las quemas de libros.
Sentía que si podía volver a encender a Beatty, dejarlo exponer su filosofía, aunque fuera cruel, el libro saldría adelante. Así que volvió a la biblioteca de la UCLA con un montón de monedas y terminó la novela a mediados de agosto. Estaba reentusiasmado y su editor también. En medio de todo eso, lo llamó John Huston para escribir el guión de Moby Dick en Irlanda. Mientras tanto, no conseguían que ninguna revista publicara partes de Fahrenheit 451. Nadie quería jugársela con una novela sobre la censura. Hasta que apareció otro editor joven de Chicago, Hugh Hefner, sí, el de Playboy, que no tenía mucha plata pero era visionario, y compró el manuscrito por $450 para publicarlo en los primeros números de su revista. Así que Fahrenheit salió primero en Playboy. ¿Quién lo diría? Después, Bradbury menciona una predicción que hace el jefe de bomberos Beatty en el libro, que no va a hacer falta quemar libros con fuego si el mundo se llena de gente que no lee, que no aprende, que no sabe. Si la tele y los deportes lo inundan todo, no van a necesitar bomberos quemando nada. Si la educación se cae a pedazos, a nadie le va a importar los libros. Pero dice que todavía estamos a tiempo si valoramos a profesores, alumnos y padres, y si aseguramos que todos los chicos tengan acceso a bibliotecas desde los 6 años. Si no, vamos a seguir con los problemas de drogas, violencia, etc. Según Beatty, el futuro iba a ser de anuncios de 1 minuto con un montón de imágenes por segundo, un bombardeo constante. Por eso, Bradbury nos dice que nos sentemos con nuestros hijos, abramos un libro y pasemos la página. Al final, para él, esta novela es como una historia de amor de un escritor con las bibliotecas, o la historia de un tipo triste, Montag, enamorado de una mochila de libros. El personaje de Montag viene de ese tipo que pensaba en sus pasiones en Bonfire. Pasa por ser el bibliotecario que memoriza libros en Bright Phoenix, después es el peatón que camina de noche y termina siendo Montag, el bombero que olía a querosén y conoció a Clarice. Dice que sintió como si Montag hubiera aparecido en su máquina de escribir pidiéndole que lo dejaran hacer. Bradbury le dice a Montag en el libro: «Andá y viví tu vida, cambiándola mientras vivís. Yo te seguiré». Y al final dice que esta es la novela de Montag y le agradece que la haya escrito para él. Ahora, entrando un poco en Fahrenheit, el libro arranca describiendo el placer que siente Montag, el bombero, al quemar cosas, al ver los libros ennegrecerse y desaparecer. Le gusta la sensación de poder con el lanzallamas, como si fuera un director de orquesta de fuego. Lleva con orgullo el número 451 en su casco y en el brazo, que representa la temperatura a la que el papel se incendia. Un día, Montag conoce a una chica joven llamada Clarice McClellan. Ella es muy diferente a la gente que él conoce. Es observadora, curiosa y se da cuenta de las cosas simples de la vida que los demás ignoran. Por ejemplo, se pregunta por qué la gente va tan rápido en los autos que no ven el pasto ni las flores. Cuenta que a su tío lo encarcelaron por ir demasiado lento en la ruta. Ella no ve la telemural ni va a las carreras, así que tiene mucho tiempo para pensar. Se da cuenta de que los carteles publicitarios eran mucho más chicos antes, pero los autos iban tan rápido que tuvieron que hacerlos más grandes. Le sorprende a Montag con cosas como que a la mañana el pasto tiene rocío y que hay un hombre en la luna, cosas que él ya no registraba. Las preguntas de Clarice hacen que Montag empiece a cuestionar su vida y su trabajo. Se da cuenta de que no es feliz, a pesar de que la sociedad en la que vive supuestamente lo tiene todo para hacerlo. En un momento, Montag y sus compañeros bomberos son llamados a una casa donde hay libros. La dueña se niega a abandonarlos y decide quemarse viva con ellos. Esta escena impacta profundamente a Montag. Por primera vez ve el valor que tienen los libros para algunas personas, hasta el punto de dar la vida por ellos. En medio del incendio, Montag roba un libro. Cuando vuelve a su casa, encuentra a su esposa, Mildred,
intentando suicidarse con pastillas para dormir. Mildred está obsesionada con la televisión mural, con unos personajes a los que llama su familia. Cuando llegan unos técnicos para revivirla con una máquina fría e impersonal, Montag se da cuenta de lo vacía que es la vida de su esposa y de la sociedad en general. La gente está alienada, desconectada de la realidad y de los demás. Montag empieza a leer el libro que robó, tratando de entender qué tienen de especial esas hojas de papel que la gente está dispuesta a morir por ellas. Mildred no entiende para qué lee y le dice que los libros no son gente. Ella prefiere su familia de la televisión. Tiene miedo de que si el capitán Beatty se entera de que Montag tiene libros, queme la casa y a su familia televisiva. Montag recuerda un encuentro que tuvo hace un año en un parque con un anciano que parecía esconder algo. Lo aborda y descubre que se trata de Faber, un antiguo profesor de literatura que perdió su trabajo cuando cerraron la última universidad de artes liberales por falta de alumnos. Faber le explica a Montag por qué los libros son importantes. Porque tienen calidad, textura, detalles de la vida registrados verídicamente. No son los libros en sí, sino lo que dicen y cómo conectan las cosas del universo. También le dice que faltan 3 cosas: calidad de información, ocio para asimilarla y el derecho a emprender acciones basadas en lo aprendido. Montag busca la ayuda de Faber para entender los libros y para hacer algo contra la quema de conocimiento. Faber al principio es cobarde, se siente culpable por no haber hecho nada cuando empezaron a quemar los libros, pero Montag lo convence para que lo ayude. Faber le da a Montag un pequeño aparato para que pueda comunicarse con él y así guiarlo cuando tenga que enfrentarse a Beatty. Montag intenta compartir su nueva pasión por los libros con Mildred y sus amigas, pero ellas están completamente alienadas y solo les interesa la televisión y las diversiones superficiales. Montag se desespera al ver su falta de interés y comprensión. En un momento de frustración les lee un poema, lo que genera una reacción de incomodidad y enojo en las mujeres. Cuando Montag vuelve a la estación de bomberos, Beatty sospecha que tiene libros. Beatty es un personaje complejo, culto pero cínico, que conoce bien la literatura, pero cree firmemente en la necesidad de quemarla para mantener la felicidad superficial de la sociedad. Betty y Montag tienen una confrontación dialéctica llena de citas literarias, donde Betty trata de confundir a Montag y demostrarle que los libros no valen nada. Finalmente, suena la alarma y los bomberos son llamados a una nueva dirección. Para horror de Montag, la dirección es su propia casa. Mildred lo ha denunciado. Acá la cosa se pone heavy. Beatty obliga a Montag a quemar su propia casa. Cuando Montag termina, Betty lo arresta. En un momento de rabia y desesperación, Montag se rebela y mata a Betty con el lanzallamas. También hiere a los otros bomberos y huye. Montag se convierte en un fugitivo. La sociedad entera lo busca. Gracias al audífono, Faber le indica cómo escapar de la ciudad y lo pone en contacto con un grupo de personas que viven fuera de la sociedad y que se dedican a memorizar libros para preservarlos. Montag se une a este grupo liderado por un hombre llamado Granger. Cada uno de ellos ha memorizado una o varias obras completas. Son como libros vivientes. Granger le explica a Montag que cuando muera, todos deben dejar algo detrás, algo que represente su paso por el mundo. También le dice que ellos no son importantes en sí mismos, solo son como las cubiertas de los libros. Lo importante es el contenido. Mientras Montag está con este grupo, la ciudad es destruida por una guerra. Ven las bombas caer desde la distancia. Granger y los demás se preparan para volver a la civilización después de la guerra, con la esperanza de poder compartir los conocimientos que han preservado y ayudar a reconstruir una sociedad basada en el pensamiento y la comprensión. Al final, mientras caminan hacia las ruinas de la ciudad, Granger le cuenta a Montag la historia del ave fénix, que se quema para renacer de sus cenizas. Él espera que la humanidad pueda hacer lo mismo, aprender de sus errores y construir un futuro mejor. Montag recuerda el Eclesiastés, el libro
que estaba tratando de memorizar y piensa que cuando lleguen a la ciudad, lo primero que dirán será ese pasaje sobre el tiempo para todo. Una historia re flashera sobre los libros, la censura y la importancia de pensar por uno mismo. Obviamente, hay muchísimos más detalles y cositas importantes en todo el libro, pero con esto te podés hacer una idea. Ahora viene la inmersión profunda para que te enteres de más. Adelante, maestros. Hoy vamos a sumergirnos en algunos fragmentos realmente geniales de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Así Fahrenheit 451, un clásico. Un clásico distópico. Y nuestra misión hoy es rastrear el comienzo de la desilusión de Guy Montag con su mundo. Sí, cómo comienza a ver las grietas en la fachada de la sociedad. Exactamente. Así que comencemos desde el principio. El libro nos presenta a Montag, un bombero que participa en la quema de libros. Y lo describe con una sonrisa feroz mientras lo hace. Sí, sonrisa feroz es una imagen tan poderosa. Y luego Bradbury continúa describiendo la rutina de Montag después del incendio, limpiándose, duchándose, silbando mientras camina a casa. Es casi robótico, ¿no? Totalmente como si estuviera en piloto automático sin siquiera pensar en las implicaciones de sus acciones. ¿Por qué crees que Bradbury comienza el libro con esta justa posición de emoción y desapego? Bueno, creo que está estableciendo la lucha interna de Montag desde el principio. Él está realizando estas acciones destructivas, pero hay un indicio de que no está completamente cómodo con ellas. Sí, como si esa sonrisa feroz fuera una especie de máscara que está usando. Exactamente, está ocultando sus verdaderos sentimientos y la rutina es una forma de suprimir cualquier duda o culpa que pueda tener. Interesante. Y luego, justo antes de llegar a casa, Montag experimenta estas extrañas sensaciones como si algo estuviera un poco fuera de lugar. Sí, habla de un ligero cambio en el aire o tal vez un aroma diferente. Y se pregunta si es un perfume o el clima, pero no puede identificarlo. Es como si su subconsciente estuviera captando algo que su mente consciente aún no ha registrado. Me gusta eso, una especie de premonición. Exacto, y creo que es un presagio de los cambios sísmicos que están a punto de suceder en su vida. Y justo cuando piensa eso, dobla la esquina y se encuentra con Clarice McLachlan. La chica de lado que no es realmente como las demás. En absoluto, ella es descrita como caminando lentamente y realmente tomando nota de su entorno, observando las hojas y la luna. Un marcado contraste con el ritmo acelerado del mundo de Montag. De verdad, y ella hace preguntas que nadie más hace, como si Montag alguna vez mira las cosas. ¿O por qué se convirtió en bombero? Sí, son preguntas simples, pero realmente hacen que Montag se detenga. Lo obligan a cuestionar cosas que siempre ha dado por sentado. Y lo que es aún más fascinante es que Clarice no tiene miedo de él, a pesar de que es un bombero. Ella ve algo diferente en el lado humano. Sí, ella incluso dice que él no le parece un bombero. Lo que realmente te hace pensar en cómo la sociedad ve a los bomberos en este mundo. Sí, deben ser figuras bastante intimidantes. Entonces Clarice también habla de su familia y cómo simplemente se sientan y hablan entre ellos. Y cómo su tío fue arrestado una vez por caminar. Qué extraño, ¿verdad? Que algo tan simple como caminar sea considerado un delito. Muestra cómo esta sociedad desalienta el pensamiento individual y el comportamiento no conforme. Totalmente. Y Clarice se describe a sí misma como 17 y loca, según su tío. Pero su locura es en realidad solo curiosidad y una sed de conocimiento. El cual es visto como extraño en este mundo. Exactamente, desafía las normas sociales. Y hay un pequeño detalle pero significativo al final de su encuentro. Clarice menciona la luna y Montag se da cuenta de que la ha estado mirando. Sí, es como si inconscientemente estuviera reaccionando a sus palabras. Como si alguna parte de él estuviera intrigada por lo que ella tiene que decir. Es un pequeño momento, pero creo que es fundamental. Muestra que las palabras de Clarice están comenzando a tener un efecto en él. Definitivamente. Y después de esa noche con Clarice, Montag comienza a sentir estas extrañas sensaciones físicas. Es como si su cuerpo estuviera reaccionando a la agitación interna que siente. Exactamente, está empezando a cuestionar todo lo que siempre ha creído. Y esa disonancia se manifiesta físicamente. Entonces Clarice desaparece y Montag se da cuenta de cuánto había alterado su rutina solo con unos pocos encuentros. Su ausencia deja un vacío en su vida. Lo que destaca lo impactante que fue su presencia, aunque breve. Ella plantó una semilla de duda en la mente de Montag y eso continúa creciendo incluso cuando ella no está. Luego tenemos la introducción del sabueso mecánico, este aterrador robot que los bomberos usan para cazar a los criminales. Es una criatura realmente inquietante, descrita como durmiendo sin dormir. Y los bomberos lo usan para cazar animales pequeños, solo por diversión. Lo que realmente dice algo sobre su mentalidad. Sí, es como si se hubieran desensibilizado a la violencia y la crueldad. Y hay un momento en el que el sabueso gruñe a Montag y extiende su aguja hacia él. Como si pudiera sentir el cambio en Montag. Sí, como si pudiera oler su disidencia. Es un momento escalofriante, seguro luego.
Montag comienza a hacer preguntas sobre el pasado de los bomberos. Se pregunta si siempre quemaron libros. Y Beatty, el capitán de bomberos, le da una versión distorsionada de la historia, diciendo que siempre fue así, Incluso afirma que Benjamin Franklin fue el primer bombero. lo cual es completamente falso, por supuesto, pero muestra cómo el régimen ha reescrito la historia para ajustarse a su agenda. Controlan la narrativa. Y las reglas de los bomberos son básicamente solo un conjunto de instrucciones para destruir libros lo más rápido y eficientemente posible. No hay lugar para el pensamiento crítico o la consideración del valor de lo que están quemando. Es aterrador. Luego tenemos la escena del incendio, donde los bomberos son llamados a una casa, donde se encuentran libros. Y hay una mujer dentro que se niega a irse. Ella cita a Latimer, diciendo que encenderán una vela que nunca se apagará. Es un momento increíblemente poderoso. Ella está dispuesta a morir por sus creencias. Y los otros bomberos están visiblemente incómodos por su presencia. Su silencio habla volúmenes. Y mientras los libros caen alrededor de Montag, él subconscientemente toma uno. Es un acto instintivo, casi como si su cuerpo se moviera por sí solo. Y luego la mujer enciende el fuego, ella misma muriendo con sus libros. Es un momento realmente trágico, pero también desafiante. Definitivamente deja una profunda impresión en Montag. Entonces, cuando Montag regresa a casa, está luchando con lo que ha presenciado. Y su esposa Mildred es completamente ajena a sus luchas. Ella está completamente absorta en su mundo de entretenimiento superficial. Y no puede recordar dónde se conocieron. Lo que muestra la falta de conexión real en su relación. Y Montag está horrorizado por su colección de libros escondidos. Él trata de compartirlos con ella, pero ella entra en pánico y trata de quemarlos. Ella ha sido completamente adoctrinada por la propaganda del régimen. Ella cree que los libros son peligrosos y que traen infelicidad. Y luego Beatty visita a Montag y le da esta larga explicación de por qué queman libros. Él argumenta que los libros causan conflicto y discordia. Y que el papel de los bomberos es mantener a todos felices y en paz al eliminar cualquier fuente de pensamiento incómodo. Es una justificación aterradora de la censura. Luego dice que quemar libros se trata de igualdad, asegurando que nadie se sienta inferior o ofendido por diferentes ideas. Es una forma retorcida de lógica, pero revela la mentalidad del régimen. Y también revela que Beatty ha leído libros, él conoce las ideas que está suprimiendo. Lo que lo hace aún más trágico. Sí, es un personaje complejo. Entonces Beatty revela que sabe sobre Clarice y su familia. Y básicamente la descarta como una inadaptada antisocial. Incluso dice que su muerte fue lo mejor que pudo haberle pasado. Lo que muestra lo despiadado que es el régimen. Totalmente. Y en este punto, Montag está completamente desilusionado. Busca la guía de un hombre llamado Faber, a quien conoció hace un año. Faber es un ex profesor de inglés, un representante del mundo intelectual que ha sido silenciado. Y le dice a Montag que lo que falta en su sociedad son tres cosas: la calidad de la información, el tiempo libre para digerirla y el derecho a actuar sobre lo que aprendes. Esas son ideas realmente poderosas. Lo son. Y Faber acepta ayudar a Montag en su rebelión, le da un pequeño radio auricular para que puedan comunicarse. Es una forma para que Faber guíe a Montag y le dé el coraje para desafiar al sistema. Montag entonces trata de compartir algunas ideas de los libros con las amigas de Mildred, pero termina leyéndoles un poema. Lo que provoca una reacción muy emocional de ellas. Una de ellas llora incontrolablemente mientras que la otra se enoja y lo acusa de ser peligroso. Muestra cuán profundamente han internalizado la propaganda. Y cuán ajenas están a cualquier forma de expresión emocional genuina. Realmente están viviendo en un mundo superficial. Y luego la historia llega a un punto crítico. Montag es llamado a una alarma de incendio y para su error descubre que es su propia casa. Mildred lo ha denunciado a los bomberos. Beatty obliga a Montag a quemar su propia casa y luego Montag se vuelve contra Beatty y lo mata con el lanzallamas. Es un acto de rebelión violenta nacido de la desesperación y la traición. Montag también ataca a los otros bomberos y destruye al sabueso mecánico. Está cortando todos los lazos con su vida anterior. Luego escapa y va a la casa de Faber en busca de ayuda. Faber le da instrucciones para escapar y le dice que vaya al río y busque a un grupo de intelectuales que viven fuera de la sociedad. Y mientras Montag está huyendo del régimen, escenifica una persecución falsa y afirma haberlo matado en la televisión. Están controlando la narrativa una vez más para evitar que otros se rebelen. Y Montag finalmente encuentra al grupo de intelectuales liderados por un hombre llamado Granger. Son un grupo de personas que han memorizado libros enteros para preservar el conocimiento. Granger le explica a Montag que no son individuos lo importante, sino las ideas que llevan dentro. Y que esperan algún día usar ese conocimiento para reconstruir la sociedad. Y luego la ciudad es destruida por bombas. Lo cual es un final bastante apocalíptico. Pero el grupo de Montag sobrevive y planean regresar y ayudar a reconstruir. Granger habla sobre la importancia de aprender del pasado y no repetir los mismos errores. Y Montag se queda con una nueva sensación de esperanza.
y Propósito está listo para contribuir al renacimiento de su sociedad. Es un final agridulce, pero creo que ofrece un mensaje de resiliencia y la importancia del conocimiento. Sí, definitivamente. Y para ti, escuchando en casa, ¿cuáles son tus conclusiones de esta inmersión profunda en Fahrenheit 451? Este libro plantea tantas preguntas importantes sobre la censura, la tecnología y la importancia del pensamiento crítico. Y realmente nos hace pensar en nuestra propia relación con la información y el conocimiento. Especialmente en el mundo actual, donde estamos constantemente bombardeados con información. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos buscando fuentes confiables? ¿Y cómo podemos desarrollar nuestras habilidades de pensamiento crítico para evaluar la información que encontramos? Y esas son preguntas que todos debemos hacernos. Porque al igual que Montag, tenemos el poder de elegir qué ideas abrazamos y qué ideas desafiamos. Y con ese pensamiento te dejamos hoy. Gracias por unirte a nosotros en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Gracias, maestros. Y gracias a ustedes por mantener viva la llama de la curiosidad y el amor por los libros. Déjanos un like si te gustó este resumen, un comentario y suscríbete para más antilibros. Hasta la próxima. Chau.